agradecidos. Y siempre el licenciado Gregorio Calle está manejando con transparencia, con ética, con seriedad a la profesión. Adelante, ingeniero. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias al Frente Auditores Unidos por invitarme a participar. Para mí es un placer y es un gusto compartir con todos ustedes algunas experiencias que hemos tenido, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. A este seminario lo he titulado Evaluación del PISI, ¿sí? El PISI es el Plan Institucional de Seguridad de la Información. Ahora sí vamos a... ¿Se escucha? O, a ver, déjame ver. Sí, se escucha muy bien, licenciado. Ok, muchísimas gracias. En cualquier momento, por favor, siéntanse con toda la libertad de poder interrumpir y hacer la consulta, ¿no? O hacer algún comentario, o si tienen alguna duda en que nosotros podamos ayudarles, estaríamos totalmente abiertos y disponibles, ¿no? Eso es importante para que todos podamos ganar las experiencias que necesitamos. Bueno, hablar un poco de la formación que tengo. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones de la UNSA. Tengo registro en el Colegio de Ingenieros. También soy miembro del grupo profesional ISACA, ¿no? Que está especializado para los auditores de sistemas y para las evaluaciones de riesgo. Cuento con una maestría en tecnologías de información. También, un momentito, por favor. Creo que se ha desactivado mi micrófono. Ahora sí. Ok. He hecho varios cursos en auditoría de sistemas. Como experiencia profesional, he trabajado más de 15 años en lo que es las entidades financieras, ¿sí? Del ámbito privado, tanto en el área de administración de sistemas, ¿no? En el área de tecnologías de información, como en la de auditoría de sistemas. También he sido consultor de riesgo tecnológico y actualmente soy oficial de seguridad de la información de una entidad de seguros. También soy docente en varias universidades en temas de auditoría y seguridad de sistemas. Bueno, la agenda que vamos a desarrollar hoy es acerca del PISI, especialmente dedicado y orientado a las personas que están relacionadas al ámbito público, ¿sí? Porque el PISI es un documento que tiene por obligación todas las entidades públicas del sector, así también las entidades de servicios y que tengan un patrimonio mayor del Estado, ¿sí? Un alcance mayor en sus acciones del Estado. Todas esas empresas tienen que tener este plan institucional dentro de su normativa interna. Y nosotros como auditores deberíamos hacer una revisión en ese sentido, ¿no? Entonces acá les voy a dar cuáles son las pautas y los puntos que deberíamos estar evaluando o adicionando a nuestros planes institucionales, planes anuales de auditoría, para que pueda ser ejecutado, ¿no? En la agenda tenemos que vamos a hablar de antecedentes, les voy a hablar de un marco normativo en que está compuesto este documento, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del PISI? Vamos a hablar también del alcance y el ámbito de aplicación que ya les he mencionado, ¿no? Todo el sector público. Y ya empezamos con el cuerpo. El cuerpo está relacionado con los lineamientos para la elaboración del documento. En realidad es todo un plan que se debe armar y todas las instituciones deberían estar enfocadas a cumplir el objetivo del plan. Y la diferencia es que cada plan
tiene sus particularidades respecto a la institución donde se está ejecutando. No es lo mismo un plan institucional, por ejemplo, de impuestos, ¿no? Y el plan institucional del INE, aunque las líneas generales son parecidas, pero el plan institucional indica que debe estar hecho a medida, de acuerdo a las necesidades. Y hay un punto especial donde se identifican estas necesidades y este traje a medida, justo es en la metodología de gestión de riesgo, que también es identificado como parte de la agenda, ¿no? Vamos a hablar de la política de seguridad de información. Esta política está compuesta por unos 5 conceptos básicos o controles básicos que deben estar implementados para el PISI. Vamos a mencionar, les voy a poner algunos ejemplos, vamos a hablar un poquito, vamos a desarrollar un poco más el tema. También vamos a hablar los lineamientos para la implementación. El documento del PISI nos dice, nos indica algunos lineamientos generales que les voy a explicar cómo deberíamos estar realizando la implementación. Y como último punto tenemos el trabajo de auditoría, ¿no? También el documento del PISI nos indica cuáles son las actividades del auditor interno en cada institución tiene que realizar para la revisión del PISI. Y por último les voy a mostrar algunos PISIs, ¿no? Algunos planes institucionales de empresas públicas que he podido conseguir, ¿no? Como ejemplo, para que ustedes vean cómo se están realizando. ¿Sí? Entonces, comencemos. Antecedentes y marco normativo. Sí, dentro del... vamos a hablar un poco de historia. Es importante hablar de historia respecto al PISI porque tenemos que saber cuáles son los antecedentes de cómo se ha ido elaborando este documento, que son importantes porque nos va a dar mayores luces en el momento de realizar y evaluar algunos controles. Por ejemplo, el Decreto Supremo del 2015, el 2514, indica la creación de un Consejo de Tecnologías de Información y Comunicación del Estado Plurinacional, llamado CETIC-EPB. Este consejo está conformado por varias instituciones que enseguida les voy a mostrar, y este consejo se constituye en una instancia técnica para la implementación del gobierno electrónico. ¿Sí? Acuérdense que el año 2015 han sacado justo un documento, un libro que se llama Gobierno Electrónico, donde tiene varios lineamientos y estrategias para incluir las tecnologías de la información en las operaciones y funcionalidad del Estado. ¿Sí? Y dentro de este documento está incluido el PISI. ¿Ok? Ese es el origen, digamos, ¿no? Entonces, las entidades que están en este comité, por ejemplo, son altos ejecutivos de los órganos ejecutivo, legislativo, judicial, electoral. También están incluidas varias instituciones descentralizadas, ¿no? Empresas públicas, autoridades de regulación sectorial como la APS, la ATT y todas las autoridades, ¿no? De supervisión. También está la Contraloría, por si acaso. Otro elemento, otro componente muy importante de este consejo es el Ministerio Público, ¿sí? Donde dan las pautas relacionadas a la jurisprudencia que debe aplicarse con relación al uso de las tecnologías de información y comunicación. También está la Procuraduría General del Estado como órgano rector. Y este consejo, en su primera reunión realizada en 2016, ha sacado 6 grupos de trabajo. Y uno de esos grupos de trabajo justo es seguridad, ¿sí? Por si acaso, los demás grupos son, y van a verlos, pues son diferentes libros. Está la interoperabilidad, uso de software libre, ¿no? Allí habla, por ejemplo, el uso, dejar de usar como Estado todas esas aplicaciones que son aplicaciones, sistemas ofimáticos y otros que son de paga, ¿no? Como por ejemplo las herramientas de Microsoft, Office, ¿no? Office 365 y toda la familia ofimática, y que a la fecha es un poquito, digamos, difícil que las empresas, tanto públicas como privadas, especialmente las públicas, es difícil de usar, ¿no? Pero
ya hay un lanzamiento y una iniciativa justo para hacer el uso de software libre. Otro libro muy importante es de infraestructura, sí, que nos habla cuál debe ser la operación de los centros de procesamiento de datos y algunos temas más de redes y comunicaciones. También está el desarrollo de software, que está orientado justo al desarrollo de software de plataformas y lenguajes libres, ¿sí? Y hay un grupo dedicado a datos abiertos, ¿no? Que está relacionado mucho con interoperabilidad, que a la vez también están realizando una ley para la protección y privacidad de datos en el Estado plurinacional. Eso no es parte de este taller, pero es bueno que conozcan, el origen de dónde nace el PISI, ¿sí? Entonces, este consejo en su primera reunión del 2016 ha juntado varias instituciones, ¿no? Este grupo de seguridad, especialmente, por ejemplo, en esas reuniones que han tenido, nosotros como cuando estábamos de consultores hemos participado en unas cuantas reuniones. Ojalá tenga tiempo de mostrarles una agenda, ¿no?, de citación con los cuales nos hacían llamar, pero las empresas, por ejemplo, que han participado son ahí, como dice la Administradora Boliviana de Carreteras, ABC, la AGETIC, ¿sí?, que es la Agencia del Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. Esta AGETIC es la encargada de gestionar y administrar todo el proceso de implementación del gobierno electrónico en Bolivia, ¿sí? Por si acaso, es la entidad rectora. Por favor, ministra la firma electrónica, o la firma de Bolivia, ¿sí? Es la autoridad, es la máxima autoridad de administración de la firma digital. ¿Sí? Cualquier institución pública, persona natural jurídica, si desea obtener una firma digital, debe acercarse a la AGETIC, a la ATSIP, para gestionar y obtener su firma digital. Luego está la autorización de fiscalización y control social de electricidad, la autoridad de impugnación tributaria. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Administración de Aeropuertos, Servicios Auxiliares de Navegación Aérea, Dirección General de Migración, la Escuela Militar de Ingeniería, Instituto Boliviano de Metrología. Si te dan cuenta, todas son instituciones públicas, pero estatales en su mayoría. Sin embargo, también el documento indica que puede y debería participar la población o instituciones que no son públicas descentralizadas. No sé, como por ejemplo, instituciones o institutos de colegios profesionales y algo así, ¿no? En el sentido y en el ámbito de sus competencias, claro está, ¿no? Para poder aportar y apoyar a que este documento sea mucho más amplio respecto al alcance que puede tener. Sería interesante que otros colegios o instituciones también participen. Por si acaso, la inscripción para participar de estos grupos como seguridad, como el grupo de seguridad, se lo hace a la AGETIC, ¿no?, a la administración de AGETIC, para que la gente pueda participar y pueda conocer los siguientes libros y la siguiente normativa que se puede desarrollar, ¿no?, y la actualización de los que ya están vigentes. Marco normativo, ¿no? Toda esta parte de la gestión de tecnologías de información se basa en la Ley General de Telecomunicaciones, ¿no? Especialmente en el artículo 72, que indica que el Estado, en todos sus niveles, fomentará el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación, ¿no?, el despliegue, uso de infraestructura, ahí está otro grupo, el desarrollo de contenidos y aplicaciones,
la protección de los usuarios y usuarias, la seguridad de la información y las redes. ¿Qué implica esto? Si se dan cuenta, este artículo indica que el Estado debe sacar los lineamientos necesarios para la aplicación y uso de las tecnologías de información de forma segura. El 2011, imagínense, ha pasado más o menos 4 años y recién ha salido este grupo de trabajo y este Consejo de Tecnologías de Información y Comunicación. Un poquito atrasados, sin embargo, es importante mencionar que ya está en pleno funcionamiento, ¿no? El inciso D del artículo 4, que habla de los principios, ¿no?, del Decreto Supremo 1793, señala que se debe implementar los controles técnicos y administrativos que se requieran para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la seguridad de la información. Los conceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad son base para poder desarrollar una política de seguridad de la información, ¿sí? Seguridad de la información se basa en estos 3 pilares muy importantes: confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Qué es confidencial o confidencialidad? Que la información solo debe ser accedida por aquellos que tienen las autorizaciones correspondientes, ¿sí? Eso es confidencial, que cualquier documento o información tiene que ser accedida solo por personal que está autorizado. Integridad, que la información a la que uno accede debe ser verdadera, real, y debe tener todos los estados de veracidad posibles para que puedan ser suministrados, ¿no? Y disponibilidad es la propiedad que tienen, es la información que debe estar accesible en el momento que uno lo requiera. Esa es la propiedad de disponibilidad. La información tiene que ser accesible en el momento que uno la requiera. Bueno, también hay otros criterios que hablan sobre la seguridad de información, como la autenticidad, el no repudio y la confiabilidad de la información, ¿sí? Que son elementos que se han incorporado recientemente a los 3 pilares de la seguridad de la información, ¿sí? Son importantes, exacto. Ahí faltaría uno que sería la trazabilidad, que me parece muy importante, especialmente para el trabajo de los auditores, porque tenemos que identificar ha sido el recorrido en el manejo de la información, ¿sí? Por ejemplo, la autenticidad va relacionado con la parte de integridad. El no repudio, por ejemplo, es aquella información que el momento que uno entrega no puede indicar que no es suya, no la ha entregado, ¿sí? Hay que definir una propiedad de no repudio. ¿Y cuál es el control o la solución para realizar no repudio? Por ejemplo, es hacer uso de firmas digitales. Si tú firmas un documento de forma digital y envías a otra persona, esa persona, al ver tu documento que ha sido firmado por ti, va a estar confiado en que ese documento es legítimo y que tú eres el propietario y firmante de dicho documento. Por lo tanto, y tú no puedes decir o negarte que lo has firmado. Por lo tanto, con eso se cumple la propiedad de no repudio. Un control puede ser que tengas firmas digitales. Otro control también serían hacer, por ejemplo, utilizar funciones hash, utilizar criptografía asimétrica para asegurar que el documento que has firmado tú luego no puedas negarte. Esa es la propiedad de no repudio, ¿no? Luego, el artículo 8 del Decreto Supremo 1793 habla de los planes de contingencia, que también es muy importante tener en lo que se refiere al ámbito de las tecnologías de información. Este artículo nos indica que las entidades públicas promoverán la seguridad informática para la protección
de datos de sus sistemas de información a través de planes de contingencia desarrollados, implementados y probados. Eso faltaría por cada entidad. ¿Qué significa esto? Que todas las entidades públicas deberían tener planes de contingencia tecnológica, mínimamente. ¿Esto qué implica o qué quiere decir? Que todos deberían tener un plan B cuando el sistema no funciona. Por ejemplo, el sistema de impuestos, ¿no? Por hacer un ejemplo de referencia, nada más. El sistema de impuestos, donde uno hace sus facturas, se llama el SIAT. ¿Qué pasaría si el SIAT cae? ¿Sí? Hay un cambio, un parche de actualización que se ha hecho en último momento, que no ha sido bien evaluado, por lo tanto ha hecho caer la plataforma core de la empresa. Entonces el sistema no está disponible y los usuarios, especialmente que son externos, no pueden ingresar. Por lo tanto, como no pueden ingresar, no pueden hacer las transacciones que deberían haber realizado. En este caso, el registro de sus formularios, el pago de sus impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las funcionalidades que brinda un sistema core. Eso, la ausencia o la vulnerabilidad de que el sistema no esté disponible puede pasar. Por lo tanto, se debe tener un plan de contingencia que se active cuando el sistema principal no esté disponible. El sistema principal no está disponible, inmediatamente deberías reaccionar el plan de contingencia, el plan B, que puede ser un sistema alterno, que puede ser una base de datos alterna, que puede ser parte de una infraestructura de comunicaciones alterna, que responda mínimamente los servicios críticos para que los usuarios puedan continuar con sus operaciones y la entidad no pierda ni servicios y lo que implica obviamente también recursos, ¿no? Recursos económicos. Entonces, en base a este marco normativo y a este decreto supremo, el 2514 de septiembre del año 2015, se ha desarrollado el Plan Institucional de Seguridad de la Información. ¿Sí? ¿Qué indica este decreto supremo en el artículo 17? Dice que las entidades del sector público deberán desarrollar un plan institucional de seguridad de información, acorde a los lineamientos del Consejo de Gobierno Electrónico, ¿no? El Consejo de Gobierno e Incidentes de Seguridad, que es el CGI. También en su artículo 18 indica que las entidades del sector público, en el marco de la soberanía tecnológica, deben designar un responsable de gobierno electrónico y tecnologías de información y comunicación. Fíjense, acá las entidades del sector público están obligados a designar a una persona de sus empresas para que pueda coordinar con la GETIC y con el Consejo de Gobierno Electrónico que les he hablado en las anteriores diapositivas. Entonces, como auditores internos, deberíamos verificar que nuestra institución sí cuenta con esa designación. ¿Dónde está esa designación? En el párrafo segundo del artículo 18 de ese decreto supremo. Así también dice que debe designarse un responsable específicamente para ver temas de seguridad de la información y debe ser, ¿no?, enviado la nota del responsable a la GETIC. Entonces, ese es otro punto donde los auditores internos de las instituciones públicas deberíamos también estar revisando si existe tal nombramiento. Disposiciones transitorias segunda. Indica que las entidades del nivel central del Estado deberán presentar a la GETIC en un plazo no mayor a un año
desde la aprobación de las políticas de la seguridad de información para la GETIC, su plan institucional. Entonces ese decreto supremo da un año a todas las instituciones para que puedan enviar sus planes institucionales a la GETIC. Y cuando se ha aprobado, ¿no? El decreto supremo 3251 del 2017 ha aprobado el plan institucional de gobierno electrónico y también ha aprobado el establecimiento de las líneas estratégicas de los 6 grupos de trabajo. Un grupo era seguridad de informática y seguridad de la información. Por lo tanto, el 2017 se ha aprobado eso y el 2018, a partir del 2018, las empresas públicas ya deberían haber enviado sus planes institucionales de seguridad de la información. Entonces, desde el 2018, nosotros como auditores internos ya podríamos saber o deberíamos estar revisando si se ha cumplido este procedimiento que nos exige el decreto supremo que acabo de mencionar. ¿Sí? Con esto terminamos todo lo que es el marco normativo y de referencia para el establecimiento del PISI. Objetivo. El objetivo de este documento es establecer los lineamientos para que las entidades del sector público puedan elaborar e implementar sus planes institucionales de seguridad de la información. ¿Sí? El objetivo es muy amplio. Sin embargo, cada entidad, de acuerdo a su necesidad, a su tamaño, porque no todas las entidades pueden tener una persona, por ejemplo, dedicada simplemente a seguridad de la información. ¿Sí? ¿Cómo podemos salvar? Por ejemplo, hay instituciones públicas que son un poco más pequeñas, con presupuesto reducido. Entonces, ellos nombran generalmente al responsable de tecnologías de información como responsable del PISI. No es muy buena práctica realizar eso, ¿sí? Porque generalmente hay una falta de segregación de funciones, si quieren ahí. El mismo que implementa los controles es el mismo que se revisa los mismos controles. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, debería no ser esa persona responsable de seguridad de información una persona de tecnologías. Las buenas prácticas y la normativa internacional nos recomiendan que no deberían tener una relación directa. ¿Sí? Por ejemplo, en la mayoría de las instituciones financieras, la persona de seguridad de la información o responsable de implementar y gestionar la seguridad de la información en las instituciones depende directamente de la gerencia general. Y en caso de existir un área de gestión integral de riesgos o un área de riesgos, depende de esa gerencia de riesgos. ¿Sí? Obviamente, pero el trabajo o el mayor porcentaje de actividades que realiza esta persona tiene que estar enfocada a tecnologías de información. Y el otro 20% a la seguridad de los activos de información, que vamos a hablar un poco más adelante. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Bueno, el PISI es de cumplimiento obligatorio para las entidades públicas a nivel central del Estado. ¿Sí? Además que los lineamientos contenidos en el documento deben ser asumidos por todas las entidades del sector público, sin perjuicio, mucho ojo, sin perjuicio del trabajo desarrollado por aquellas que hayan asumido como parámetros rectores, normas y estándares nacionales o internacionales, ¿sí?, vigentes o de naturaleza. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, algunas instituciones y empresas ya cuentan con normas internas de seguridad, ¿sí?, seguridad de la información. Y estas normas han sido adoptadas de normas internacionales, ¿sí?, o pueden ser normas nacionales como las que saca INORCA con la famosa ISO 27001, ¿no?,
que es una norma específica de seguridad de información para Bolivia, o normas internacionales como las normas de ISACA, las buenas prácticas de la NIST, ¿no? O algunas normas muy interesantes europeas, especialmente las inglesas. ¿Sí? Son normas de consumo amplio para implementar y desarrollar políticas de seguridad de información. Si una empresa ya cuenta con esa normativa desarrollada y trabajada de forma interna, tiene la obligación de poder mapear los puntos del anexo A del libro del PISI con relación a su normativa para verificar que se tenga coherencia en el uso de los controles de seguridad de la información. ¿Sí? No te dice que te deshagas de esas normas que ya tenías, no. Deberías adoptar y verificar que sí esas dos normas están alineadas. El PISI, luego de hacer una revisión del documento PISI que nos da la GETIC, es una referencia general de lo que es la ISO 27001, si quieren realizar una comparación, ¿sí? Entonces, está enmarcada y relacionada con todas las normas internacionales. La ISO 27001 puede adoptarse, puede acoplarse a cualquier norma porque tiene lineamientos generales y estándares de buenas prácticas que asumen casi la mayoría de las empresas. Por lo tanto, no es difícil realizar esa adopción cuando ya tienes normativa interna de seguridad de la información de otras entidades, ¿sí? Por si acaso, no es un problema, pero sí debería haber mínimamente una consultoría que te garantice que sí tu norma interna está alineada a lo que dice el PISI. Y si no, deberías hacer un cambio o una actualización para que el lineamiento sea lo más apto posible, para que no tengas observaciones, ¿no? Las entidades públicas que ya tengan implementado el sistema de gestión de seguridad de información bajo normas internacionales, ¿no? O tengan un sistema de gestión, ¿no? Podrán realizar un mapeo o cuadro de equivalencia, ¿sí? Para verificar la concordancia con los controles que indica el PISI. Lo que les decía anteriormente, es muy importante realizar esa evaluación. Y como auditores internos, colegas, yo les recomiendo que ustedes realicen ese mapeo o verifiquen que la institución cuente con ese mapeo de alineación a las normas del PISI, si es que ustedes ya cuentan con un plan o un sistema de gestión de seguridad. Ok, entonces, ¿cuáles son los lineamientos para la elaboración del PISI? ¿Qué es lo que nos indica el documento? ¿Sí? El documento nos dice, por ejemplo, que deberíamos tener 2 etapas para la elaboración del PISI. En una etapa inicial debemos hacer la organización interna. La organización interna es respecto a la seguridad de la información. En otras palabras, un organigrama donde debemos designar a un responsable de seguridad de la información internamente con el objetivo de que esta persona se encargue de todas las actividades de planificación e implementación. Esta persona debe ser designada por la máxima autoridad ejecutiva de la institución, ¿sí? Y también debe depender de forma directa de esta persona. Puede ser de forma desconcentrada, ¿sí? O crear un departamento. Dentro del organigrama de la institución debería responder de forma directa a la gerencia general o al presidente ejecutivo, ¿no? O en algunos casos, en algunas empresas responden directamente al directorio. Luego, el segundo paso es realizar y conformar un comité de seguridad de la información. Este comité de seguridad debe estar conformado o debería estar conformado por los gerentes o ejecutivos de todas las áreas. Por ejemplo, del área comercial, del área operativa financiera,
de recursos humanos, de tecnología de información y las demás, ¿no?, áreas administrativas. Todas ellas deberían formar el comité de seguridad, donde el presidente de dicho comité debería ser la máxima autoridad ejecutiva de la institución y el secretario, el responsable de seguridad designado para la institución. Con eso ya iniciamos o deberíamos iniciar de esa forma el proceso de implementación del PISI. Y todos estos procesos, todas esas etapas deberían tener una documentación formal, ¿no? Un memorándum de designación, un memorándum de designación que forma parte del comité y todo el formalismo que implica este tipo de designaciones. También tener el comité un reglamento de funcionamiento donde indique las sesiones, indique, por ejemplo, el quórum necesario, la periodicidad y el tratamiento de las sesiones, ¿no? Lo que yo recomiendo cuando hago este tipo de consultorías, por ejemplo, es que mínimamente este comité se reúna 4 veces al año, mínimamente, para especialmente verificar los procedimientos de seguridad que se están implementando. Y como trabajo de auditoría, ¿sí?, si estamos en el papel de auditor interno, deberíamos hacer 2 revisiones regulares de evaluación, ¿no? Luego, en una segunda etapa, que es un poquito más larga, ¿sí?, porque ya implica el desarrollo de la implementación, deberíamos iniciar con definir una política, definir un documento, un plan institucional, donde esté descrito el objetivo, el alcance, la participación y un cronograma tentativo para la implementación del PISI. Este documento debe ser realizado por el comité y el responsable de su administración es el oficial o la persona responsable de seguridad de la información. Luego de tener este plan, se debería tener una metodología de gestión de riesgos, que eso vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Esta metodología y esta evaluación de riesgos tecnológicos nos va a dar o va a ser pie para ver qué tipo de plan institucional necesitamos, de qué tamaño, qué forma. Va a ser el sastre que va a ser el traje a medida del documento que estamos realizando. Sí, eso es muy importante. En base a la evaluación de riesgos, vamos a elaborar luego, como tercer paso, nuestra política de seguridad de la información. ¿Sí? Como indica acá, vamos a tener ya nuestra política de seguridad de información, que está conformado por los mismos títulos y subtítulos que forman todas las políticas de las instituciones, ¿no? Alcance, objetivo, actualización, responsables, sanciones y el desarrollo punto a punto de la política. En esta presentación yo les voy a dar unos 5 tips importantes que deberíamos nosotros como auditores estar revisando cuando evaluamos si la política es adecuada o no es adecuada, ¿sí? Luego, el responsable de seguridad de la información debe realizar un cronograma tentativo de implementación, que no debería ser más de 5 o 4 años, porque implementar los controles lleva un proceso, lleva un tiempo determinado de acuerdo al tamaño de la organización. Y en los ejemplos de los PISIs que les voy a mostrar, sus cronogramas son amplios, son de 5 o 6 años en algunos casos que he visto, ¿sí? Luego está la aprobación del PISI, ¿no? El Comité de Seguridad de la Información debe aprobar el documento plan de implementación.
Porque este documento, una vez aprobado, debe ser enviado a la GETIC para que sea revisado y controlado ya por las máximas autoridades de, por ejemplo, la Contraloría u otros órganos de supervisión. ¿No? ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre los lineamientos para elaboración del PISI? Porque aquí nos da un esquema, un cuerpo, para que nosotros como auditores internos podamos estar revisando qué es lo que tiene que hacer nuestra institución. ¿Ok? Ahora vamos a explicar un poco cómo se desarrolla una metodología de gestión de riesgos. Este cuadro que les estoy mostrando es del proceso de gestión de riesgos de la ISO 27005, ¿sí? Que está orientado específicamente para la seguridad de la información. Ustedes, como la empresa, puede adoptar cualquier otra metodología de gestión de riesgos, como la ISO 31000 o alguna otra que la institución vea por conveniente. Sin embargo, es importante que cuente mínimamente con 4 elementos que están descritos acá, ¿sí? Uno es realizar el establecimiento o tener un definido cuál va a ser el contexto en el cual voy a gestionar mis riesgos, ¿sí? Aquí se define cuál es el apetito del riesgo, cuáles son los criterios de evaluación que voy a definir para evaluar mis procesos críticos, ¿no? En esta etapa de establecimiento del contexto, que es la etapa inicial de una metodología cualquiera, se identifican cuáles son los lineamientos, el alcance, el tamaño, el objetivo de la organización, las estrategias de la organización, se hace un entendimiento claro para poder desarrollar una adecuada gestión del riesgo, ¿no? Luego, como tercer paso, y una vez realizado el entendimiento con las máximas autoridades y los llamados también stakeholders, ¿no? Las personas directamente interesadas, se realiza la valoración del riesgo. Esta valoración, este proceso de valoración de riesgos está compuesta por 3 partes. Una es la identificación de los riesgos, donde se pone un listado de cuáles son las amenazas y vulnerabilidades que están expuestas nuestros activos de información, ¿sí? Se hace un listado, un reconocimiento de acuerdo al ámbito de aplicación, al ámbito de la empresa, cuáles son estas amenazas y estas vulnerabilidades. Una vez realizado la identificación del riesgo, se realiza el análisis del riesgo. En este proceso se identifica qué amenazas pueden afectar los activos de información y cuál es el criterio de explotación que puede tener. Se hace un análisis del riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son los activos afectados? ¿Cuál es el alcance? Si se produce el riesgo, ¿no? Y los posibles impactos. Luego se hace una evaluación de ese riesgo. En esta evaluación de riesgo ya se puede sacar por lo que muchos llaman un mapa de riesgos, donde está identificado y evaluado el riesgo. Este riesgo es de nivel alto, es de nivel medio o es de nivel bajo. Generalmente, muchas de las empresas tienen esos 3 niveles de evaluación, ¿sí? Luego, como tercer paso, se realiza el tratamiento del riesgo. Una vez que has identificado cuál es el riesgo y lo has evaluado, ahora debes realizar su tratamiento, ¿sí? Y para el tratamiento generalmente está la aceptación está la aceptación del riesgo tal como está, la
evasión del riesgo, es mejor no realizar la actividad, o la transferencia de riesgo, ¿no? Hacer que un tercero asuma los posibles riesgos que pueden existir respecto al activo que has evaluado. Así también está la valoración respecto a la proposición de controles para la aceptación del riesgo. Y como último paso tenemos ya, luego de haber comunicado los riesgos, es la aceptación del riesgo, tener el documento final, ¿no? Con todos los riesgos ya probados, evaluados, y con los controles implementados, para luego verificar si los aceptamos o no. Todo esto es un proceso cíclico que mínimamente una vez al año las instituciones públicas deberían realizar una evaluación. Y nosotros como auditores internos deberíamos hacer esa revisión de cumplimiento. Primero, uno, es que sí se cuente con una metodología formalmente definida. Dos, es que se realice la evaluación de riesgos mínimamente una vez al año. O de acuerdo como indica la política, ¿no? Luego está, perdón, por favor. Luego está la elaboración de la política, ¿sí? La política de seguridad de la información, PES, también llamada PSI. Esta política está compuesta por la definición de varios controles que, de acuerdo a la evaluación de riesgos realizado, nos va a decir cuáles son los controles prioritarios que deberíamos incluir en la política. ¿Cuáles los controles